Chicos de tercer grado, bienvenido a esta sección de aula virtual. En esta ocasión vamos a ver un tema que se llama Veracruz en el tiempo, los paisajes de mi entidad y sus cambios en el tiempo. Muy bien, al fondo podemos ver precisamente unas imágenes de lo que es el malecón en el puerto de Veracruz, cómo ha cambiado a través de algunos años. Es el mismo lugar, pero ha cambiado en su construcción, en su forma, ¿verdad? Cómo han sido estos cambios a través de la historia. Precisamente vamos a ver los cambios de nuestra localidad o de la entidad donde vivimos. A través del tiempo, todo nuestro entorno va cambiando. Las personas, las costumbres, los paisajes. Para poder saber cómo ha cambiado tu entidad, vamos a conocer los tipos de testimonio que podemos consultar. Al fondo, precisamente tenemos 3 imágenes de lo que es el Palacio Municipal de Córdoba y cómo ha sido diferente. Pueden observar incluso el paisaje, el horizonte, los tipos de fotografía, y aunque es la misma construcción, pues sí han tenido algunos cambios. Pero vamos a conocer qué testimonios nos pueden ayudar para conocer los cambios. Tenemos lo que son los testimonios documentales, los cuales son diarios, cartas, mapas, carteles y documentos oficiales. Al fondo podemos observar lo que es un mapa, ¿verdad? Antiguo, donde nos muestra lo que es la ciudad de Veracruz, lo que era, como era en la antigüedad, en aquel entonces. También recordemos que los mapas anteriormente no tenían tanta precisión como los de ahora, ya que no existían pues las mismas tecnologías para poderlos realizar. Algunos periódicos, ¿verdad?, encabezados de lo que ha sucedido en la historia. En aquel entonces circulaba lo que es precisamente el periódico La Justicia. Aquí podemos encontrar precisamente una nota de un periódico que se encuentra en inglés, ¿verdad? 19 years ago, USA Navy occupied Veracruz, México. Nos habla que hace 19 años los navíos estadounidenses ocuparon México. Fue un hecho que sucedió precisamente en el puerto de Veracruz. También tenemos lo que es un documento oficial, también nos sirve como parte del testimonio documental. Aquí vemos una imagen de lo que son los tratados de Córdoba. Este documento es muy importante, ya que se asienta lo que es consumada la independencia, donde ya se declara que México es independiente de lo que es la colonia española, y pues precisamente fue firmado y celebrado, escrito en lo que es en la ciudad de Córdoba. Imagínense la importancia de este documento. También tenemos lo que son los testimonios visuales y sonoros, son pinturas, fotografías, videos o documentos de audio. Aquí podemos encontrar lo que es una pintura pues de mujeres de aquella época, que precisamente visten trajes típicos pues de lo que es el estado de Veracruz. Podemos ver cómo son ese traje tradicional, ese traje típico, y cómo vestían las personas en ese entonces. Las fotografías, que recordemos pues que eran en blanco y negro, y también nos muestran cómo vestían o cómo eran las tradiciones o costumbres. ¿Sí? También tenemos lo que son los testimonios materiales, que pueden ser desde piezas prehispánicas o construcciones. Estas piezas prehispánicas pues se han encontrado en excavaciones precisamente de lo que es Veracruz, que nos hablan acerca pues de los tipos de idea, cultura que tenían pues las personas que vivían en ese entonces. Por lo regular pues eran pueblos prehispánicos. Tenemos lo que son las construcciones. Podemos ver la construcción de lo que es el fuerte de San Juan de Lúa, el cual precisamente fue construido para defender el puerto de los piratas, pero pues con el tiempo fue cambiando, fue cárcel, actualmente es un museo y tiene toda una historia lo que es esta construcción, y que estas también nos hablan de cómo han cambiado o de lo que sucedió en el pasado. Otro pues testimonio material, en este caso podemos ver lo que son los portales de Veracruz. Igualmente pues pueden ir cambiando pues las épocas, la pintura, incluso pueden ser remodelados, pero la arquitectura en sí misma nos habla de toda la historia que ocurrió, ¿verdad? Muchos son arquitectura de la colonia, de la conquista. Entonces habla de cómo era la época, incluso cómo vivía la gente en ese entonces. También nos podemos apoyar o hacer los testimonios orales. Son los recuerdos personales, las tradiciones que se transmiten de boca en boca, o las leyendas y los mitos.
Está, por ejemplo, la tradición de la rama, no sé si ya la conozcas, la leyenda de la mulata de Córdoba, la leyenda de Chucho el Roto. ¿Qué te parece si escuchamos la leyenda de la mulata de Córdoba? Cuentan que hace muchos años, en los tiempos de la Inquisición y el Santo Oficio, en la villa de Córdoba existía una mujer, reconocida por su belleza, aunque curiosamente nadie sabía sobre su procedencia. No tenía ni madre ni padre, y le llamaron Soledad. Por la condición de su raza, ella vivía aislada del trato social común, pues los negros y los indios no eran bien vistos, por lo que el color de su piel era prueba contundente de la unión entre blancos y negros. A pesar de esto, cuando se dejaba ver, su presencia era considerada como un escándalo. Su belleza la hacía blanco de habladurías, por lo que se volvió una persona que huía de todos. Además de ser bella, la mulata empezó a ser famosa por la región, pues usaba hierbas que conocía para realizar curaciones que parecían maravillosas. Pero no solo eso. Se decía que también llegó a conjurar tormentas. Los rumores empezaron a correr, y la mujer decían que ella sabía de embrujos y encantamientos. Incluso afirmaban que algunos por las noches de su choza veían luces extrañas e intensas y cierta música misteriosa. Tales hazañas y habilidades empezaron a inquietar a los supersticiosos, quienes empezaron a correr rumores que la hermosa mulata tenía un pacto con el diablo, por lo que las autoridades y los vecinos empezaron a espiarla. Sin embargo, la mulata seguía yendo a misa, por lo que calmaba un poco los rumores. El alcalde de Córdoba era don Martín de Ocaña, un hombre de edad que ardía de pasión por la mulata. Él confesó sus intenciones y ofreció regalos a la sin igual mujer, pero ella no regalaba ni una sonrisa. El hombre desairado y despechado acusó a la mulata de haberle hecho beber un brebaje que provocó la pérdida de razón. El castigo era probablemente la hoguera. Así se vengaría del desprecio suya o de nadie. La noche de la acusación, el alcalde, los policías, los amigos y los sirvientes fueron hasta la choza de la mulata para que, en nombre de la Santa Inquisición, abriera su puerta. Ella no lo hizo por miedo, así que entraron a la fuerza a aprenderlo. Fue llevada en una carreta custodiada por el Santo Oficio hasta las mazmorras de la fortaleza de San Juan de Ulúa, aunque hay quienes dicen que fue en el Palacio de la Santa Inquisición en la plazuela de Santo Domingo, en México. A la mulata la juzgaron y la encontraron culpable de sostener pactos con el maligno, por lo que fue sentenciada a ser quemada con leña verde en frente a los ciudadanos, como ejemplo de lo que no había que hacer. Al estar bajo vigilancia en la cárcel, ella se ganó la confianza de su custodio. Le rogó que le consiguiera un pedazo de gis. El hombre, sin poder resistirse, aceptó y lo consiguió hasta llevárselo a su celda. La mulata prisionera comenzó a dibujar sobre las paredes una ligera nave durante toda la noche previa a su sentencia. El dibujo tenía velas desplegadas que se mecían sobre las olas del mar. Para cuando el carcelero fue a buscarla, se quedó asombrado por la obra de arte que había delineado. Los detalles estaban perfectamente delineados. Soledad le preguntó entonces al carcelero, ¿qué crees que le hace falta al barco? Y él le contestó, andar. Después de esto, ella le dijo, pues mira cómo anda. Y sin esperar tanto, la mulata dio un salto. Se subió en el barco diciendo adiós al asombrado guardián, mientras la embarcación se perdía en el horizonte dibujado en la pared. Después de contar su historia, nadie le creyó cuando contaba la misteriosa desaparición de la mulata de Córdoba. Como esta, hay miles de historias interesantes en más. ¿Qué les parece, chicos? Precisamente recuerden que las leyendas tienen parte de verdad y parte que se ha ido transformando o deformando, parte de ficticio, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver es que la historia precisamente se desarrolla en la época de la conquista, ¿verdad? Cuando existía lo que es la época de la Inquisición, y también nos da un dato muy importante, ¿verdad?
lo que es el presidente municipal de aquel entonces de Córdoba. Entonces podemos encontrar sucesos históricos importantes dentro de este relato. Así es, chicos, muy bien. Ahora les toca realizar su actividad. Sí, les van a ser investigadores. Pregunta a tus padres o abuelos cómo era Córdoba cuando eran niños, cómo vestían, a qué jugaban, si conocen la tradición de la rama, en qué consiste y si te la podrían explicar. Si conocen alguna leyenda de Veracruz y o Córdoba y si también te la podrían contar. En tu cuaderno realiza un escrito libre de lo que escuchaste de tus padres y abuelos y recuerda anotar la fecha. Muy bien, chicos, muchas gracias por visitar Aula Virtual. Nos vemos pronto.